Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas Buenas tardes, Liz. tardes. Buenas, mil disculpas. Fíjense que tuve problemas para entrar en el Zoom, entonces me atrasé ahí unos segunditos. Entonces, mire, vamos a ir iniciando el día de hoy. El día de hoy vamos a ver la unidad 5. Esta es prácticamente la última unidad del curso, ¿verdad? Sin embargo, sepan que van a encontrar una sexta unidad, pero de esa sexta unidad no hay tareas. Y no hay tanto contenido tampoco, sino más bien esa sexta unidad Cisco la utiliza para como promocionar su academia o proporcionar sus cursos, ¿verdad? Entonces solamente la vamos a discutir así a modo de que ustedes sepan qué más pueden encontrar en esta academia. Voy a iniciar aquí rapidito porque seguramente esta unidad nos va a tomar un poquitín más de tiempo y pues el objetivo también es que terminemos ahí la tarea, ¿verdad? Con ustedes el día de hoy. Con eso sepan que estamos concluyendo el contenido de la plataforma de Info, ¿verdad? Entonces mañana seguramente vamos a crear los usuarios para la plataforma de Cisco. Les voy a enseñar cómo vamos a estar utilizándola y después, mañana es miércoles, ¿verdad? Después jueves y viernes hacemos los repasos correspondientes, perdón, sí, jueves. Jueves tenemos que hacer los repasos y el día viernes el examen final y con eso nosotros estaríamos concluyendo el curso. Ok, miren, vamos a ver qué tenemos por acá. Esa unidad 5 se titula Todo debe de protegerse. Primero hablábamos de que todo estaba conectado, después de que todo podía programarse, después que todo generaba datos. Ayer veíamos que todo se podía automatizar. Y hoy vamos a hablar de que todo debe protegerse. Y desde la unidad uno nosotros venimos hablando de situaciones en cuanto a los datos que nosotros mismos generamos a través de los dispositivos IoT. Entonces, este módulo va orientado a precisamente esa protección. Es decir, qué recomendaciones podemos nosotros tomar o qué situaciones nosotros podemos encontrar con respecto a esa seguridad o integridad de nuestra información o nuestros datos. Ustedes tienen que saber algo que es sumamente básico, es decir, cuando ustedes se conectan en un dispositivo inteligente, recuerden que para que un dispositivo inteligente sea considerado un dispositivo inteligente, debe de cumplir una característica nada más, que es conectarse a Internet. Entonces, cuando los dispositivos, cualquiera que sea, se conectan a Internet, ahí viene el riesgo de tener problemas con nuestros datos o con nuestra información. No es tanto que la computadora, que el celular y demás tengan debilidades, sino más bien el problema es la debilidad que tiene esa conexión a Internet. ¿Por qué tiene debilidad esto? Porque Internet no tiene un dueño, no tiene una entidad que regule completamente quiénes somos los que participamos en él. Ustedes tienen que conocer que Internet hoy por hoy es la red más grande que existe. Es donde estamos conectadas millones de computadoras o celulares, etcétera, cualquier dispositivo que se conecte a él. Nosotros, los humanos, estamos normalmente detrás de una pantalla, entonces es bien difícil poder identificar cómo alguien puede ser o no responsable de alguna acción en Internet. Entonces, la labor nuestra, pues, es básicamente decirles a ustedes que no pueden estar 100% seguros cuando ustedes navegan en Internet. Eso es imposible. Y quien le diga lo contrario, créanme que tiene ahí alguna tuerquita zafada porque es imposible. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Es básicamente protegernos, tratar de mitigar los riesgos, tratar de no estar tan expuestos, más que todo eso. Pero no pueden ustedes que a pesar de que utilicen todas las medidas correspondientes o que se les puedan decir a ustedes para poder protegerse, a pesar de que las utilicen todas, eso no significaría que ustedes estarían en un 100% de protección. Es como, por ejemplo, las vacunas. Cuando estaba el auge de la vacuna del COVID, usted se podía poner una vacuna del COVID como método preventivo, pero eso no significaba que usted no iba a tener COVID en algún momento. O sea, literalmente cualquiera de nosotros se podía infectar, tuviese o no la vacuna. ¿Cuál era el síntoma de esa vacuna? Que los riesgos, ¿cuáles eran los beneficios? Perdón. ¿Cuáles eran los beneficios de esa vacuna? Es que los riesgos o los síntomas y demás fueran cada vez menos o que no llevara pues a una situación tan crítica como lo que es la muerte.
Entonces, básicamente eso es las medidas y la protección que nosotros podemos tener a los datos. Sí podemos mitigar, sí podemos tratar de reducirlos, pero no estamos 100% libres de no tener problemas en cuanto a protección de nuestra información. Ni siquiera la persona más experta en ciberseguridad y demás puede tener la razón al momento de pretender, de decir que pues por más conocimientos que se tengan, uno no puede cometer algún error. Como les mencionaba, Internet conecta a todo el mundo, no se sabe quién está detrás. El otro problema es que no se sabe con qué intenciones están. Entonces, es bien difícil poder llegar a un tema judicial, legal y demás si llegase a pasar un problema. Entonces, desde la unidad uno venimos discutiendo algunos temas de seguridad y aquí los vamos a terminar de afianzar. Entonces pregunta por acá lo primero. Dice, ¿los datos realmente cambiaron? Pues en realidad no. Es decir, aunque ya hayan procesos automatizados, aunque ya haya tecnología, maquinaria, inteligencia artificial, machine learning, etcétera, los datos siguen siendo los mismos. Aunque ya no siempre el humano sea el que los genere en su totalidad, siguen siendo los mismos. Ustedes tienen que saber al final también que las computadoras, lo veíamos en la unidad 2, lo único que comprenden son ceros o unos. Es decir, sí existe un sistema operativo que nos permite a nosotros leer y ver todo bien, entender en nuestro propio idioma, poder darle algún tipo de instrucciones y eso sí, pero la computadora solamente entiende ceros o unos y básicamente con los datos que se generan pasa exactamente lo mismo. Entonces, en realidad, todo eso no ha cambiado. Lo único que ha cambiado en realidad es la cantidad, el volumen y la variedad de los datos. Recuerden que hablábamos que había un concepto que se llamaba Big Data o datos masivos y hablábamos que tenían 3B, la variedad, la velocidad y el volumen. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? No son los datos en realidad, son básicamente la cantidad con la que se están generando, la cantidad de tipos distintos de datos y la velocidad con con estos datos que se está haciendo cada vez más rápido. Entonces, no es que los datos han cambiado, sino que la forma, la cantidad y el tipo es lo único que podemos notar como diferencia. Entonces hemos mencionado que las empresas han tenido bastantes desafíos, ¿verdad? Eso es la palabra correcta para poder manipular tanta información. Ustedes analizaban en la unidad 3 que las empresas tenían que tener conocimiento de qué es un Big Data, saber qué hacer con estos datos, obtener datos de fuentes fiables, entre otras cosas. Entonces, básicamente, no es que los datos cambian, sino que ahora tenemos demasiada cantidad de información y la labor nuestra, tanto como usuarios normales que somos, de los que navegamos en Internet haciendo cualquier tipo de actividad personal, como de empleados de alguna institución, pues es básicamente saber qué hacer con esos datos, lograr identificar cuáles son verídicos, cuáles no, y en base a eso poder ir tomando decisiones. Em, ¿Qué más? Sepan que los datos provienen de cualquier parte. Los dispositivos inteligentes generan más del 90% de los datos que existen actualmente en la faz de la Tierra. El otro 10% lo generamos nosotros los usuarios. Recuerden que los dispositivos IoT no solamente son celulares y computadoras, van más allá. Hablamos ya de sensores, hablamos de medidores, por ejemplo, de frecuencia cardíaca. Estamos hablando de los marcapasos, de muchos dispositivos que se pueden conectar a Internet. Entonces, hay dos tipos de identificación que son importantes reconocer en cuanto a la información de las personas. La información puede ser de dos tipos. La información puede ser personal, como por ejemplo nuestro número de identidad. Nuestro número de identidad es una información personal o una identificación personal que solamente la tenemos nosotros. Podríamos incluir aquí también lo del pasaporte. Si tienen pasaporte, esa identificación es personal y es única para cada persona. Ahora, hay otro tipo de información que es información confidencial. Esa información confidencial es información nuestra, obviamente, pero que no debería de ser divulgada. ¿Cómo qué tipo de información podemos incluir ahí? Por ejemplo, la dirección de nuestra casa o de nuestro trabajo, las placas de nuestro vehículo, nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico. Que si bien esa información
pues de cierta manera ya varias personas la conocen, eso no significa que sea información que debe de andar por todo Internet circulando a modo de que cualquier persona pueda obtenerla, ¿verdad? Entonces, existen dos tipos de información. Identificación personal, que es identificación única para esa persona, ejemplo, número de identidad o DNI o pasaporte. Y la otra es la información confidencial, que es información sensible o información importante con la cual puedan tomar algún tipo de represalia o algún tipo de información. ¿Qué otro tipo de información podríamos incluir acá? Por ejemplo, las fechas de nacimiento, los nombres de mascotas, los nombres de la familia. ¿Por qué? Porque esa información también puede convertirse en, vaya, la mayor parte de contraseñas que se utilizan son orientadas a algo que tenga relación con nosotros, normalmente año de nacimiento, el nombre del perro, el nombre de la novia, etcétera. Entonces, esa información confidencial, si anda circulando por todo lo que son los espacios de Internet, eso nos vuelve vulnerables, ¿verdad? Entonces, los datos que las empresas recopilan también pueden contener información confidencial. Ustedes ya saben y ya analizamos anteriormente que los dispositivos inteligentes utilizan aplicaciones, utilizan programas donde obtienen nuestra información personal o nuestra información confidencial. Nosotros mismos, lastimosamente, al querer utilizar esas aplicaciones y esos programas, le autorizamos a estos dispositivos inteligentes a recopilar nuestra información. Cuando nosotros instalamos una aplicación y aceptamos todas las condiciones de término de usos y servicios, o cuando nosotros empezamos a aceptar que tengan acceso al micrófono, a la cámara, etcétera. Entonces, lastimosamente, los usuarios, muchos en desconocimiento, ¿verdad? Solamente le dan a aceptar, aceptar, aceptar y ya. Pero realmente las empresas, sobre todo las que proveen servicios de IoT, tienen acceso a nuestra información. Entonces, es una gran preocupación en el sentido de que nosotros realmente, cuando nos conectamos a Internet, dejamos de ser eh, privados, por decirles el término, es decir, ya somos públicos o somos expuestos. Aunque usted no publique nada, eso no significa que esa información no circule en servidores o en otras manos. Con solamente tener una conexión a Internet, ya créanme que puede ser un riesgo, hagan ustedes alguna actividad o no. Ustedes ya les mencionaba antes, traten de tener todas las aplicaciones actualizadas, de no utilizar aplicaciones que no reconozcan, de que si ya no utilizan una aplicación, eliminen o quiten los permisos, porque eso puede conllevar realmente un riesgo. Entonces, ¿quiénes están realmente interesados en nuestros datos? Hay dos agentes en realidad. Si toman cursos de ciberseguridad o toman o ya lo tomaron anteriormente, pues seguramente les menciona que hay tres. Sin embargo, para mí, y yo después les voy a dar mi punto de vista, solamente hay dos, los buenos y los malos. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Ustedes tienen que saber que las empresas legítimas disponen de acuerdos por el que se les otorga permisos para usar datos recopilados sobre usted para mejorar sus actividades comerciales. Y aquí viene lo que estaba mencionando. Recuerda los documentos que dice términos y condiciones o términos de acuerdo o términos de uso de servicio que nosotros normalmente aceptamos pero no leemos. Entonces menciona aquí que la próxima vez que usted lea o vea un rótulo como esos, tómese el tiempo para leerlo. Identifique que las empresas se limpian las manos o se sacuden las manos a cualquier situación que pueda ocurrir con su información. Entonces aquí menciona algo que dice que el contenido realmente podría sorprenderlo y créanme que sí. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Miren, en la ciberseguridad hay tres escenarios, se conocen por sombrero blanco, negro y gris, siendo los buenos los sombreros blancos, siendo los malos los sombreros negros y siendo los grises un término entre bueno y malo, o un término donde no se deciden si son buenos o son malos. Entonces, para mí en lo personal, ustedes me preguntan, bueno, esa es la teoría, pero a mi criterio propio existen solamente dos agentes, los buenos y los malos. Después les digo por qué. Entonces, ¿quiénes son los buenos? Los buenos son hackers, ese es el término correcto de llamarlo, que son profesionales. Ustedes tienen que saber que los que son hackers o cuando ven cursos de hacking ético, de hackeo, etcétera, nosotros los profesionales de la informática podemos especializarnos en esa área bajo la ética.
Es decir, que nosotros nos vamos a especializar para hackear, pero para ayudar a las empresas o proveer un servicio para que las empresas puedan mantenerse seguras. Ahora, los malos son todo lo contrario, pero hay algo irónico acá. Los malos tienen que formarse, ¿verdad? Porque se requiere mucho conocimiento para tener este tipo de profesión. Tienen que formarse a través del hacking ético. Entonces, el problema es que van a las universidades, van a cualquier institución donde se puedan formar, aprender lo bueno y obviamente esos principios ya cuando ya tienen los conocimientos necesarios se convierten en malos. ¿Qué significa que sean malos? Es correcto. ¿Qué significa que sean malos? Significa que ellos obtienen beneficios no siempre económicos, ¿verdad? Eso es importante recargar, de robar información. Entonces, pero legalmente ellos tienen que pasar por una situación ética, una educación formal para poder ser hacker, ¿verdad? Hay otros empíricos, pero eso ya es otro tema. Pero no se enseña en las universidades ni en ninguna institución a hacer cosas ilícitas. Se enseña a identificar, como menciona Dean acá, vulnerabilidades, riesgos, exposiciones que a veces nosotros tenemos con nuestros datos, sobre todo a nivel de empresa. Pero hay personas que aprenden las cosas buenas y lo mencionábamos ayer. El problema es cuando las personas empiezan a distorsionar todo. Es decir, se crea algo bueno y la gente lo trata de aplicar para lo malo. Entonces, sí, los buenos son esas personas profesionales serios que, como menciona Nadine, lo que buscan es ver vulnerabilidades en las empresas y ellos cobran por ese servicio. ¿Por qué las empresas contratan a personas que son externas a ellas para ver esas vulnerabilidades? Lo hacen porque no siempre uno puede ver dentro de su casa qué pasa. Entonces, a usted puede conocer mucho su empresa y todo lo que usted quiera, pero no siempre, a veces cuando se trata de algo propio nuestro, tenemos una venta. Entonces, muchas empresas, aparte de hacer sus pruebas internas con su personal y demás, contratan personas que son hacker éticos, que son los buenos, para identificar cualquier situación en cuanto a seguridad. Si encuentran una debilidad, esa persona lo coloca en un informe y les dice cuáles son las medidas que deben de tomar para mejorarlas. El asunto es que los malos, bueno, sí saben toda la parte de hacking pero lo utilizan, como mencionaba, para obtener un beneficio. Un beneficio que no siempre va a ser económico. Y creo que eso está aquí en la otra diapositiva, si no me equivoco. ¿Cuáles son los factores o las motivaciones que puede tener alguien o un hacker malo? Puede ser vender la información a un tercero, como por ejemplo a la competencia o a alguien más. Puede ser modificar los datos o deshabilitar las funcionalidades de los dispositivos. Eso pasa mucho a nivel de empresa, de que dejan de sin funcionar, por ejemplo, un sistema o una red como tal. El hecho de modificar datos es, por ejemplo, que usted ingrese a una cuenta bancaria y le añade un cero o dos ceros más a una cuenta. Eso marcaría una diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es modificar datos también. Interrumpir o dañar la imagen de una empresa legítima, esto pasa mucho a nivel de competencia desleal. Hay empresas que encuentran información o cosas donde pues se exponen después y lo que pasa es que cuando ya hay una exposición de alguna debilidad o de algo que no es correcto, empieza a perder clientes y ese pues es un beneficio que tal vez no es económico para la persona que está haciendo el daño, pero sí afecta económicamente a la empresa que está siendo afectada por ese robo de información. Puede ser también para acceder a dispositivos, páginas web y datos a fin de crear conflictos políticos, ¿verdad? Eso suele darse muchísimo. Por ejemplo, los gobiernos tienen que tener mucho cuidado con el tipo de información que manejan en sus redes, porque si se llega a infiltrar a alguien, pueden obtener información e incluso crear guerras políticas, desestabilizar políticamente un país, entre otras cosas. También pueden obtener nuestra información para robar nuestras identidades o contraseñas de usuario, ¿verdad? Para, por ejemplo, hacerse pasar después por nosotros o para robarnos dinero en cuentas bancarias, etcétera. También puede ser para acceder a los datos para cometer un delito, ¿verdad? Haciéndose pasar sobre todo por otra persona o para hackear los sistemas con el fin de demostrar que pueden hacerlo. Hay algo interesante aquí con los hackers, que es que tienen un sentimiento de superioridad. Entonces, no siempre la motivación va a ser ganar dinero.
sino también a veces lo hacen solamente por querer demostrar de que ellos lo saben todo y que ellos realmente pueden hacer algún tipo de introducción a cualquier, pues básicamente red y pues dañar o desestabilizar o vender o hacer cualquier otra situación con los datos que ellos obtienen. Sí tienen que quitarse la idea de que cuando nosotros somos víctimas de un tema de hacking o hackeo, normalmente es por dinero, porque no siempre va a ser así. O sea, ese tal vez es uno de los incentivos más grandes que hay, sí, pero no es el único motivo realmente que incentiva a estas personas a comportarse de esa manera. Recuerden que lo de los malos es algo ilegal, y no es algo que está permitido. Lastimosamente, las leyes, como lo mencionaba anteriormente, no pueden tomar como justicia, porque es bien difícil saber quién está detrás de la pantalla. Por ejemplo, ustedes saben que soy yo la que está detrás de la pantalla porque seguramente ya me conocen la voz, pero si yo no habilito la cámara, cualquier otra persona pudiese venir a hacerse pasar por mí y si habla exactamente igual o tiene el mismo timbre de voz, entonces podría hacer creer que es otra persona. Imagínense que yo en mi computadora cometo un delito y pues mi computadora la usen 10 personas más. Entonces, ¿cómo le echamos la culpa o cómo responsabilizamos a alguien? Es bien, pero bien difícil. Realmente los casos que han procedido legalmente son porque hay pruebas aparte, como cámaras de seguridad, etcétera, pero es bien complejo a través de internet saber quién está del otro lado de la pantalla y lograr llegar hacia esa persona. Lo otro es que la ubicación tampoco significa mucho. Por ejemplo, yo puedo hacer un fraude aquí ahorita en mi casa. Está la dirección de mi casa probablemente registrada en mi computadora con mi dirección IP, pero yo puedo ir a tirar esa computadora lejos y no me pueden rastrear después a mí. Entonces es una situación bien, bien compleja, ¿verdad? Lastimosamente, yo no digo que es una desventaja de la conexión a Internet, de la tecnología, los dispositivos inteligentes, más bien lo veo como una oportunidad de mejora. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros tenemos que tomar conciencia, tomar la iniciativa de qué hacer y cómo mantenernos de cierta forma a salvo, ¿verdad? Recuerden, y lo repito nuevamente, no significa que al implementar cualquier medida de protección, o ya sea preventiva o demás, o correctiva, ustedes después van a estar libres de todo pecado. O sea, literalmente puede haber un descuido, puede haber cualquier situación que nos pueda poner en riesgo. Otra cosa que también tienen que saber ustedes es que muchos ataques no son dirigidos. Por ejemplo, estoy más que segura que más de alguno de ustedes ha recibido en su correo electrónico, Banco Atlántida te informa que si no haces no sé qué, te van a suspender la cuenta y hay un botón. O la vivienda te informa que tienes que volver a colocar tus usuarios y demás. O va Credomatic tal cosa. Y son correos electrónicos que provienen de sitios no oficiales, es decir, de otro tipo de correos, donde cuando nosotros empezamos a tratar de darle clic a esos enlaces o botones que traen esos correos, ellos nos van solicitando información y nosotros se las vamos dando lastimosamente. Esos correos que ustedes reciben, ¿verdad? Que precisamente nos pueden poner en riesgo para robarnos nuestra información, no significa que a usted la conozca. Muchas veces lo que hacen es que encuentran grandes bases de datos, ¿verdad? Con este tipo de información nuestra, nos mandan correos electrónicos y va a caer la persona que no tenga conocimientos previos o conocimientos básicos para poder evitar ser víctima de una situación de fraude u otra cosa. ¿Qué más? Bueno, mencionaba que habían buenos y malos, ¿verdad? Eso se conoce como hacker, puede ser hacking ético o un hacking no ético, o pueden también llamarlos como sombrero blanco y como sombrero negro. Los de sombrero blanco son los buenos y los de sombrero gris son los malos. Si ustedes toman el curso de ciberseguridad que da Cisco por videoconferencia, que ya les mandé los enlaces, ese curso se va, no, ustedes creen que no se los mandé. Los cursos de Cisco van a estar disponibles nuevamente ahorita en el 2 de junio. Entonces, si les interesa ciberseguridad, ya lo pueden inscribir. Cuando termine la clase se los comparto. Si ya llevaron ese curso anteriormente, tienen que saber que hay un término de gris. Sin embargo, en lo personal, yo considero que esos grises no es correcto darles un término medio. ¿Por qué? Les voy a plantear un pequeño ejemplo.
Imagínense que yo, pues tengo todo lo que se requiere para ser una persona hacker ética. Voy a una empresa X a trabajar porque me contratan para encontrar vulnerabilidades en esa empresa. Y vengo yo y encuentro cinco debilidades, vulnerabilidades y bueno, identifiqué cinco. Pero en el reporte yo solamente coloco tres y las otras dos las voy a dejar en mi mente de que sí están, pero no las voy a avisar. A mí me están pagando y obviamente me van a pagar si solamente encuentro uno, si no encuentro ninguno o encuentro cualquier cantidad. El asunto es, ¿qué haría yo con esas dos situaciones que yo me estoy guardando para mí? Entonces vienen los hackers grises supuestamente y dicen, bueno, ellos pueden chantajear a alguien, pueden cobrar adicional por esto, pueden irlo a vender y demás, pero todas esas actividades que yo estoy mencionando para mí no son éticas. Entonces, si solamente las guardo también para después ver qué decisión tomo, eso tampoco es ético. Entonces, en lo personal, si me preguntan ustedes a mí, para mí los grises no existen, son igual de terribles que los malos. No puede pretender uno en esta vida que si guarda algo para después sacarlo o hacer algún tipo de daño o tener un beneficio, eso sea considerado como un término medio o un término bueno. Jamás. Entonces, si me preguntan a mí, para mí solamente existen los dos colores, blanco y negro. Los buenos, los que se dedican estrictamente a su profesión, ¿verdad? Y que la ejercen como tiene que ser. Y los malos, que obviamente aprenden, porque son personas muy capacitadas normalmente, pero lo utilizan realmente para lo que es inapropiado o ilegal, lastimosamente. Ya el término de grises, sí, sí tienen que saber que en la teoría está definido bajo esa forma. Sin embargo, pues a mi criterio, ¿verdad? Eso no es ético. Ahora, hay algunos ejemplos que menciona Cisco por acá de qué empresas han tenido problemas con los datos. Pues básicamente la mayoría. Como Gmail, menciona aquí, por ejemplo, MyFitnessPal, Equifax y el famoso Uber. Aquí menciona algunos ejemplos, por ejemplo, que Gmail, ok, vamos a ver, según las noticias recientes, informa que aparentemente las credenciales de inicio de sesión y otros datos personales vinculados con más de 1 millón de cuentas de Yahoo y Gmail se ofrecen para la venta en el mercado web oscuro. Es decir, hay una base de datos donde están todas estas cuentas y se están vendiendo. ¿Para qué? Bueno, las empresas pueden hacer publicidad, pueden hacer el famoso pitching, ¿verdad? Que es enviar correos con enlaces para que nosotros caigamos, pueden ser muchas cosas. Entonces Gmail y Yahoo están en la mira con eso. El Equifax es una empresa de seguros. Entonces dice acá que para el año 2017 robaron datos personales de 145 millones de personas en los Estados Unidos. Información de seguro social. Habla aquí que Uber en Estados Unidos en el año 2016 les robaron 57 millones de cuentas de conductores y pasajeros. Y la empresa había mantenido la violación de los datos en secreto, ¿verdad? Por más de un año y pagó un rescate de más de 100.000 dólares. Entonces, Uber, pues de cierta manera, hasta hace poco volvió a revivir, ¿verdad? Después de esta situación pasó bastante tiempo que no tenía aceptación, pero precisamente por un tema de seguridad. Y MyFitnessPal es una aplicación de salud más que todo, como nutrición es. Y dice que fueron víctimas en el año 2018 por aproximadamente más de 150 millones de usuarios. Entonces, créanme que hay muchísimas empresas, hay unas que sí se da color, hay otras que ni siquiera lo cuentan porque son riesgosos. Eh, Ser víctimas o ser vulnerabilizados en cuanto a los datos e información, eso puede conllevar hasta el fracaso total de una empresa. No sé si ustedes recuerdan el caso que hubo hace no mucho de Claro, que Claro tuvo una situación ahí bien compleja y empezaron a justificar un montón de cositas. Y al final nunca dijeron o quisieron aceptar que habían tenido problemas de seguridad de sus datos, porque nosotros no podíamos hacer ni pagos ni nada, los que somos, que tenemos plan, ¿verdad? Y luego que dejaron sin servicio un montón de gente y eso.
Deme un segundito. Ok, entonces voy. Banco Atlántida, nada, Banco Atlántida es común. A mí no me gusta hablar de ese banco, pero literalmente siempre sale a resumir a relucir en estos ejemplos porque no mantienen el tema de seguridad. A lo que voy yo es que tratan de no hacerlo público con el objetivo de no dañar su modelo de negocios. ¿Por qué? Porque si las empresas corporativas se dan cuenta, por ejemplo, que claro, tuvo una situación de ciberseguridad ahí andando, muchos contratos grandísimos seguramente iban a dejar de funcionar con él. Lo de Banco Atlántida, créanme que quien mantiene dinero más allá del seguro de los 250 creo que es que responden, está mal porque realmente es un banco que tiene mucha dificultad en cuanto a ciberseguridad. Entonces, las empresas tratan de que las situaciones que surgen internamente con sus datos no se exterioricen. Em, es algo bien complejo porque obviamente ustedes dirían, bueno, pero es mi información, es mis datos, es parte de mi vida, de tal vez mis ahorros, mi información confidencial o mi información personal, sí, pero las empresas no se pueden exponer a una situación de ir a divulgar que ellos tuvieron un problema. Entonces, nosotros realmente estamos seguros con esta utilización de dispositivos inteligentes, con esa conexión a Internet, no. No. Y tenemos varias cosas que hacer, tampoco, es decir, usted no puede ir a demandar a una empresa porque sufrió algún problema. Si usted ve los términos de condiciones de uso y servicio de Gmail, de Uber o las otras aplicaciones que estaban por ahí, ellos se limpian las manos o se sacuden las manos. Ellos no tienen responsabilidad de nada. Si surgen problemas ya no solamente de que nos robaron información, sino que pasó a otra situación más grave tal vez, también no hay forma, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, quienes llevamos la de perder somos nosotros los usuarios. Y yo en otros cursos que doy, siempre les menciono, ustedes tengan cuidado con la información que publican o que utilizan en sus dispositivos inteligentes. ¿Por qué? Porque pueden ser víctimas de cualquier situación. Y ustedes lo veíamos en algunos ejemplos cuando yo les decía, bueno, si usted está hablando con su familiar a la par y está diciendo que se siente mal o que necesita una hamburguesa, entonces usted tiene que saber que cuando ya empieza a pasar unos minutos van a empezar a caer y a abarrotar publicidad sobre eso. Y usted va a decir, bueno, ¿y es que lo sacó de la mente o qué pasó? No, literalmente fue que de alguna forma nosotros lo expresamos y estos dispositivos están adquiriendo nuestra información. ¿Para qué? Para muchas cosas que pueden ser positivas, sí, pero para otras cosas pueden ser negativas. Entonces no hay privacidad con esta situación. Recuerden que si quieren hablar más de estos temas, hay un curso de ciberseguridad que se incluye acá en los cursos de Cisco, también dura 2 semanitas. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Y bueno, yo voy a dar algunas recomendaciones a nivel de usuario, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes toman estos cursos no a nivel de empresa, sino porque ustedes son usuarios que utilizan Internet para muchas cosas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y las empresas para mitigar esa vulnerabilidad o ese riesgo? Recuerden que no se puede eliminar, pero sí lo puedo mitigar, que mitigar es reducirlo, ¿verdad? Entonces, hay algunas situaciones que aquí creo que las va a mencionar en 2 diapositivitas. ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Primero, realizar evaluaciones de riesgo. Nosotros tenemos que saber que la información que tenemos puede ser valiosa. ¿Hay información más valiosa que otra? Obviamente que sí. Entonces nosotros tenemos primero que conocer el valor de lo que vamos a proteger. Es decir, vamos a darle prioridad a lo que es más importante, a lo que puede ser más crítico o grave. Si hablamos en las empresas, ustedes tienen que saber que hay políticas de seguridad. Estas políticas de seguridad son reglas para mejorar la parte de seguridad. ¿En qué sentido? A veces ustedes creen que las empresas buscan ser muy estrictas con sus trabajadores. Por ejemplo, hay personas que llegan a una empresa a trabajar y de repente les dicen, usted no puede navegar en ninguna red social en el navegador. Usted no puede abrir ningún otro correo electrónico que no sea el correo corporativo.
O usted no puede llevar un celular o usted también no puede llevar una USB al trabajo. Y la gente dice, bueno, pero es que en esta empresa nos quieren tener como reos, presos, etcétera. No es eso. Aunque pueda que sí, pero no ese es el objetivo principal. El objetivo principal es salvaguardar su información. Entonces, darle acceso a que usted ingrese a redes sociales, eso es un riesgo porque ustedes ahí pueden obtener algún enlace para que algún hacker pueda ingresar a la empresa con ese enlace. Si ustedes empiezan a recibir correos electrónicos no oficiales, también puede pasar lo mismo. Si ustedes empiezan a extraer información física de la empresa, ustedes pueden vender esa información. Si hay empresas que son tan rígidas que incluso no permiten que usted lleve su propia computadora y que su usuario solamente puede funcionar en una máquina, no lo puede andar como repartiendo. Es precisamente por temas de seguridad o ciberseguridad, como le quieran llamar. Pero no es porque las empresas son groseras o porque quieren tenerlos como esclavos, no es eso, sino que tienen que establecerse reglas a nivel de proteger y a nivel de minimizar cualquier situación. ¿Ok? La otra sería implementar medidas de seguridad física. Cuando hablamos físicamente es, por ejemplo, colocar cámaras, colocar contraseñas de acceso, etcétera. Es decir, donde se encuentran los datos que son normalmente en servidores. Si hablamos físicamente, estamos hablando del perímetro, ¿verdad? Es decir, servidores físicos dentro de la empresa. Si hablamos de la nube, ¿verdad? Estamos hablando servidores externos, ¿verdad? Que se conecta a través de Internet. Entonces, si estoy hablando de perímetro físico de la empresa, estoy hablando de computación en la niebla. La nube, recuerden que es externa. Entonces, esas medidas de seguridad son básicamente restringir que alguien pueda entrar físicamente a acceder a esos datos o información. Por ejemplo, ustedes pueden notar que en las empresas les va a decir, no, pero es que aquí no puede ingresar ningún familiar. Y si entra solamente a la recepción, pero de ahí no va a pasar. Y eso es una medida de seguridad en cuanto a la parte física, porque imagínense que alguien llegue, tal vez no con la intención de realmente de ir a robar información, pero alguien se pone a la par de un servidor donde está almacenada la información y se pone a beber un refresco y lo bota. Eso puede poner en riesgo que esos datos no estén a salvo o que se dañen o que se pierdan. Entonces, no crean que las empresas lo hacen con el fin de fastidiar o con el fin de ser estrictos. Realmente lo hacen para salvaguardar su información. Ustedes tienen que saber que el activo más importante que puede tener una empresa son sus datos. Lastimosamente hay un término romantizado ahí. El activo más importante de las empresas son el recurso humano. Sí son importantes y muy importantes. Pero si nos ponemos entre el recurso humano que elabora la empresa y en los datos, el recurso humano no va a tener forma de trabajar si los datos de la empresa no existieran o no fueran los que son. Entonces, el activo más importante realmente que tiene una empresa es su información, su forma de hacer negocio, su forma, sus productos, cómo los elabora, cómo los crea, cómo ofrece un servicio, cuáles son sus precios, cuáles son sus fórmulas. Sin eso, ningún trabajador o colaborador, que es el término que les dan ahora, pudiese realmente trabajar. Entonces, se implementan ese tipo de medidas de seguridad física. Lo otro es implementar medidas de seguridad de recursos humanos. Es importante que recursos humanos verifique los antecedentes de cada uno de sus trabajadores, sobre todo en instituciones que requieren ese tipo de información. Y un ejemplo claro de esto de comprobar antecedentes, verificar información y demás, se hace a nivel de banca. Cuando usted va a un banco a trabajar, pueden ir hasta inspeccionar su casa para saber o determinar con qué inicia y cuando ya sale de la empresa con qué termina. Y si no es acorde con lo que iniciaba, con lo que terminaba respecto a su salario, eso puede llevar a un problema legal. Entonces, no solamente ven nuestros antecedentes legales, sino también pueden haber antecedentes de otro tipo, incluso hasta de los activos que usted tenga. Los activos son las utilidades, los bienes, es decir, si tiene casa, carro, cuánto tiene en el banco, etcétera. Toda esa información puede ser requerida según el puesto que ustedes ocupen.
Em, Realice pruebas y copias de seguridad, eso está de más decirlo, ¿verdad? No solamente a nivel de empresa, sino también a nosotros, los usuarios normales. Ustedes tienen que tener un respaldo de su información. Ese respaldo obligatoriamente se los recomiendo en la nube. Es decir, usted en su teléfono, si lo vemos a nivel de usuarios normal, usted en su teléfono tiene sus datos, sus fotos, sus imágenes, sus audios, sus archivos, sus documentos, sus programas, etcétera. Y está bien, pero mantengan una copia en la nube, por favor. ¿Por qué? Porque si ese teléfono se daña, se lo roban, si hay cualquier situación con él, usted va a poder acceder desde otro dispositivo a esos datos. Entonces no los va a perder. La única forma de que lo pierda es que tal vez en todo el mundo o donde estén los dos, su celular y el servidor de la nube, haya tal vez una catástrofe. Pero de lo contrario, ustedes tendrían forma de recuperar sus datos. Aquí hay otro tema importante, mantenga los parches de seguridad y actualizaciones. Estos me gusta, perdón, creo que se me fue un segundo ahí la señal. Creo que se me fue ahí un segundito. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, se le escucha. Ok, sí es que me marqué aquí que me Sí, escapa. sí se le escucha. A veces se va en unos ratos se va la voz, pero sí se le escucha bien. Ok, voy. Con respecto a a los parches de seguridad y actualizaciones, esto va más orientado, por ejemplo, a las aplicaciones o los programas que ustedes utilizan. A nivel de empresa, ustedes ya saben que las empresas lo van a implementar, pero a nivel de ustedes como usuarios comunes que somos de Internet y esto, los parches de seguridad ustedes véanlo como una bicicleta que tiene una rueda enfrente que se le hace un agujerito. Y ese agujerito al inicio puede ser imperceptible. Es decir, ustedes no lo van a notar. Ustedes van a andar en su bicicleta y todo bien. ¿Cuál es el problema con ese parche? Ese parche puede llegar a un punto donde usted empiece a identificar que la llanta se está bajando la parte del aire, ¿verdad? O puede darse cuenta que está haciéndose cada vez más grande. ¿Qué pasa? Que en ese agujerito podría entrar cualquier cosa o podría salir cualquier cosa. Por eso lo dice aquí como parche. ¿Qué es lo que usted va a hacer al identificar que esa bicicleta en esa rueda de enfrente tiene un agujerito? Es colocar un parche. Y con ese parche usted lo que va a evitar es que siga saliendo el aire o que ingrese algo a la rueda. Ahora, ese mismo concepto lo utilizan aquí las aplicaciones. Cuando, por ejemplo, WhatsApp detecta que hay algún agujerito en su aplicación donde puede haber una vulnerabilidad, él manda una actualización. Y ustedes pueden verificar, si son curiosos, que las actualizaciones dicen, se añadió parche de seguridad. Entonces eso es que encontraron un agujerito, lo taparon con algo de pegar ahí y eso ya los vuelve un poco más seguros. Ahora, ¿es obligación de nosotros los usuarios o de la aplicación mantener actualizado esto? Es de nosotros. Y créanme que si ustedes usan WhatsApp en la versión 7 con un agujerito y les avisó o mandó una actualización a la versión 8 sin el agujerito y usted no lo actualiza y sufre alguna vulnerabilidad o algún daño, WhatsApp no tiene la culpa. Aunque usted alegue y quiera pelear con todo lo que usted quiera alegar, la responsabilidad es del usuario de mantener actualizadas esas aplicaciones. Lastimosamente, este tipo de información no se les da a ustedes cuando compran un celular o cuando instalan una aplicación, pero así funciona. Entonces, las aplicaciones constantemente están lanzando actualizaciones y ustedes dicen, bueno, pero sí exactamente igual, no le cambiaron el color, no le cambiaron el icono, no le cambiaron nada. No, son temas de seguridad normalmente. Entonces añaden esos parches. ¿Cuál es la obligación de ustedes? Mantener actualizadas siempre todas las aplicaciones. Háganlo un hábito. Todos los lunes, usted a tal hora deje una alarma. Bueno, voy a entrar al Play Store o al Google Store o al de Mac, etcétera, y voy a actualizar todo. Algunas se actualizan automáticamente, otras no, pero sepan que es labor de ustedes. Ahora, si ustedes tienen la versión 7 y hay un agujerito de WhatsApp, ahí ustedes ya llevan las de perder. Pero si ustedes tienen la versión 8 y se supone que
sufren algo que ellos no han identificado, entonces ahí ustedes pueden ganar algo. No dinero, ¿verdad? Pero tal vez algún tipo de resarción. Y lo otro es que al reportarlo usted estaría ayudando a que otras personas pues no cometan o no se vea en el mismo riesgo también, ¿verdad? Entonces los parches son eso, son colocar un tacito donde se detectan esos agujeritos antes de que puedan ser completamente perceptibles, es decir, que alguien los pueda encontrar. Ahora, implemente controles de acceso. Esto a nivel de empresa, ustedes lo deben de saber, ¿verdad? Que ustedes van a tener un usuario y una contraseña. Los permisos que usted tenga van a ser relacionados a su puesto, a sus funciones de trabajo. A los empleados no se les da siempre toda la información, ¿ok? Sino que solamente se les da acceso a lo que les corresponda para desempeñar su puesto de trabajo o sus funciones de manera adecuada. Yo no puedo darle a un recepcionista la información financiera. Yo no puedo darle a un repartidor a un vendedor información contable, porque no le corresponde. Entonces, a cada cosa o a cada persona o a cada puesto se le asigna algo que se conoce como niveles de privilegio o usuarios. Entonces, cada quien puede hacer según ese usuario. Yo no puedo darle un cajero que pueda autorizar, por ejemplo, un préstamo, porque son funciones muy distintas. Entonces, para cada cosa se otorga un permiso o un nivel de acceso. Con el tema de cifrar datos, esto lo utilizan ya muchas aplicaciones ya de manera directa. Cifrar datos es básicamente que si yo coloco la palabra hola, cuando yo la mande, ese hola se va a convertir a un montón de símbolos que son imperceptibles detectar que dice la palabra hola y que cuando la otra persona lo reciba, lo descifre, que es la otra parte, descifrar, y luego obtenga el mensaje que está oculto. Eso es un cifrado de datos. Ya muchas aplicaciones, como les mencionaba, implementan directamente, es decir, es raro la que no lo haga ya. Lo otro es capacitar a los usuarios y es algo que las empresas fallan muchísimo. Las empresas solamente les dicen, bueno, aquí no puede traer computadora, acá no puede ingresar, aquí usted no puede utilizar el correo electrónico, aquí no puede usar redes sociales, no puede usar nada. Y ahí queda. Realmente no se capacita o no se instruye al personal de entender por qué. Y no entiendo realmente por qué no lo hace. Créanme que ganarían más que le dijeran a las personas, bueno, usted viene ingresando aquí, acá nosotros cuidamos el tema de nuestra seguridad de nuestros datos de información, entonces hay algunas medidas que sirven para esto, esto y esto. Cualquier duda usted tiene que saber que tiene que abocarse a tal cosa. Si usted no sabe algo, por ejemplo, no identifica que proviene un correo electrónico de una fuente viable y eso. Entonces usted tiene que abocarse a las personas que son estas y estas, las encargadas de precisamente salvaguardar esa información. Usted tiene que saber también que hay riesgos de que si por culpa de un usuario se llega a perder información, se llega a dañar o modificar o se llega a alterar, pueden haber situaciones legales, ¿verdad? Entonces las empresas deberían de involucrar más a los empleados. ¿Por qué? Es obligación de los de informática saber esta información, sí, porque nosotros nos desempeñamos en esta área y probablemente nuestras funciones van a ser siempre orientadas a proteger esa información, pero no es responsabilidad de cierta forma de los vendedores, recepcionistas, contadores, etcétera, dominar a la perfección este tema. Entonces, es importante que Recursos Humanos a nivel de empresas logre capacitar y logre instruir a sus colaboradores sobre este tema, ¿verdad? Sobre las políticas que se implementan y sobre cualquier restricción a modo de que ellos no sientan que es por otra situación ajena, ¿verdad? A lo que es la protección de los datos. Y lo otro es implementar dispositivos de seguridad de red. Acá básicamente estamos hablando de dispositivos que Cisco vende, ¿verdad? Que permiten mejorar aspectos de seguridad. Hay algunos que sirven como un muro, como un bloqueo, ¿verdad? Para que alguien por fuera, o sea, de internet pueda penetrar o ingresar directamente a lo que es la red empresarial. Aquí hay dispositivos como los routers, firewall, ¿verdad? Que son precisamente los que Cisco proporciona a las empresas. Si no me equivoco, chicos y chicas, esta es la actividad número 5. Entonces, antes de avanzar,
para terminar aquí ya de un solo con esto, me voy a ir a la plataforma y les voy a mostrar la actividad 5. Ya voy. Vamos a ver, academias. Y ya les muestro. Esa unidad 5 también se hace en la plataforma. En realidad en este curso son tarea 1 y 2 en Word. Tarea 3 es en el foro, ¿verdad? Que ya hicimos. Tarea 4 es la de Word también, ¿verdad? La de automatización en las empresas. Y la tarea 5 es en la plataforma, pero aquí es un poquito diferente. Entonces voy acá bajando. Es este que dice buenas prácticas de seguridad de la información. Entonces, este es un cuestionario. Ustedes tienen 3 intentos. O sea, la primera no obtienen todo el puntaje. em, Ustedes pueden volver a hacer. Entonces le voy a dar vista previa al cuestionario. Entonces, fíjense por acá. Em, yo tengo estos cuadros donde van los términos correctos. Entonces, acá tengo yo acá el concepto de lo que yo acabo de explicar, ¿verdad? Yo tenía un pequeño cuadrito ahí donde decía qué hacer cada cosa, y entonces yo lo voy a ir explicando acá nuevamente a modo de resumen. Lo otro es, en la parte de abajo están todas estas opciones, que son las respuestas que van acá. Es decir, ustedes aquí no van a escribir, sino que lo que van a hacer es arrastrar hacia donde corresponda con el mouse. Y esta es nuestra actividad. Voy a hacer más grande esto, voy a quitar aquí algunas cosas para que me quede más ordenadito acá y lo pueda hacer mejor. Entonces tengo las definiciones por aquí y abajo tengo todas las posibles respuestas. Entonces la primera dice, conocer el valor de lo que se protege ayuda a justificar gastos de seguridad. Era la primera opción que les daba, que era realizar evaluaciones de riesgo, que es esta de aquí. No sé si les salen en el mismo orden, si no ustedes la tienen que buscar. Entonces, lo primero es realizar evaluaciones de riesgo. ¿Para qué? Para conocer cuál es la información más importante y a cuál yo tengo que darle más prioridad en cuanto a temas de seguridad. La segunda opción dice aquí, cree políticas que delinee claramente las reglas de la empresa, las tareas y las expectativas. Entonces, esta era la de políticas. Vamos a ver. Cree políticas de seguridad, esa que está aquí. Entonces, voy a utilizar el mouse y arrastro. La tercera, perdón, restrinja el acceso a activos de red, armarios de redes, y ubicación de servidores, instale sistemas de supervisión de incendio adecuados también. Esto era lo de la seguridad física. Entonces busca acá seguridad física, que es esta por aquí, y la coloca. La siguiente, se deben investigar adecuadamente a los empleados mediante comprobación de antecedentes, verificación de información, entre otros. Entonces era implemente medidas de seguridad de recursos humanos. Después dice por acá, realice copias de respaldo periódicas y pruebe los datos recuperados con las copias de respaldo. Entonces lo dice su palabra ahí intrínsecamente. Realice y pruebe copias de seguridad. La siguiente, actualice periódicamente los programas y sistemas operativos de los dispositivos, servidores y clientes. Entonces, esta mantenga los parches de seguridad, creo que era esta. Mantener los parches de seguridad de las actualizaciones de todos los programas y todos las aplicaciones que ustedes utilicen, incluyendo el sistema operativo. Configure los roles de usuario y los niveles de privilegio, así como la autentificación de usuarios. Entonces sería implementar controles de acceso. Ahora, cifre todos los datos confidenciales de la empresa, incluido el correo electrónico. Lo dice su palabra cifrar, entonces sería el cifrado de datos. Después dice, eduque e instruya a los usuarios y a los empleados sobre los procedimientos seguros, que era capacitar a los usuarios. Y por ende, la última sería implementar dispositivos de seguridad de red utilizando router, firewalls y otros dispositivos de seguridad que pues son los que Cisco vende, ¿verdad? Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño para que me salgan todas.
Ahí está. Entonces, recuerden que ustedes tienen 3 intentos con respecto a esto. Yo les voy a estar mandando aquí una capturita de pantalla. Recuerden también que esto está en la presentación. Ah, ya me acordé de algo. Miren que les iba a mandar captura de pantalla, pero tengo un problema. Espérenme, voy a tomar fotografía. Tengo un pequeñísimo problema y es que WhatsApp me está restringiendo la cuenta. Entonces no puedo utilizar WhatsApp web. Me está restringiendo. Creo que ya por la cantidad de contactos que tengo almacenados y la cantidad de mensajes que estoy recibiendo al día. Entonces ya es la segunda vez que me castigan en esta semana por 24 horas. Entonces estoy mandando acá la imagen y lo mandé con solo una visualización. Espérenme. Dios mío, la costumbre. Espérenme, permítanme. Estoy aquí, para que lo tengan ahí presente. Recuerden que tienen 3 intentos y lo volví a hacer lo mismo, no puede ser. Pero es que creo que se me está mandando así, pero permítanme. Para que vean qué especial anda mi teléfono el día de hoy. Y yo también. Ok, ok, ahora sí. Ahí están las respuestas con los términos correctos. Entonces ustedes solamente vienen a la plataforma y recuerden que tienen que como tomarlos de aquí abajo y arrastrarlo. Aquí no pueden escribir. Cuando ya hayan terminado, aquí dice abajo un botón terminar intento y le dan enviar todo y terminar. Y de ahí solamente le dan enviar todo y terminar y en teoría ya está No acá, tengo tarea, ¿no? ya está aquí resuelto. Entonces vean que todos están bien. ¿Dudas, preguntas con esa actividad? Hola, hola. Todo bien, ingeniera, todo bien. Bueno, ok. Entonces ya les mandé ahí la foto. Voy a aprovechar de un solo que estoy acá en la plataforma para pasar la asistencia del día de hoy. Recuerden que no se los muestro acá porque después no puedo subir a YouTube esto de aquí. Entonces voy a pasar asistencia ahorita y de ahí seguimos ya con el contenido. Ah, vamos a ver, asistencia, asistencia, asistencia. Hoy es martes 13. Martes 13. Voy a ver, permítame. Estamos. Ok, están Nelson, Brian y Dean. Voy. Está Brian Alexander García. Es, Presente, Lick Brian. gracias. Dean Roger. Voy con Emilia Germán, ¿verdad? Bin Roger Fortín Zavala. Muy bien. Luego Emilia Martínez. Ay, Simon no me está dando. Emilia Germán. Germán Castellanos. Está también Helen y Karen Gómez. Helen Saraí.
y Karen Gómez. Presente, Lick. No me conectaba el audio, pero no había No, contestado. tranquilo, ya le marqué. Es Gracias. Helen Karen. Está también Melissa, Nelson y Nuri. Melissa, Nelson y Nuri. Presente, Espérenme. A ver, Melissa es el segundo nombre, ¿no? Sí, Carla Melisa. Voy, Carla. Espérenme que no la encuentro. H-I-J. Ok, Carla Melissa Ávila, ¿verdad? Sí, Muy bien. Está entonces Nuri y Oscar, ¿verdad? Vamos a ver. Nuri, Salinas. Salina, presente, Ok. Y Oscar Meléndez, ¿verdad? Oscar Oscar. Meléndez. Ujú. Está Rosa y Saraí. Bueno. Roselena López Presente, Liz. y Saraí, que es el segundo nombre. Yancy Saraí Arriola, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, Y 6, aquí estoy, Yancy Arriola. 9, 10, 11. Esperen, vamos a ver. Somos Sara, Nuri, Melissa, Karen, Helen, Germán, Emilia, Dean, Brian, Nelson. Nelson. Voy. Ok, creo que aquí estamos todos ya. Ok, entonces ya salimos de esto y sigo aquí con el contenido. Entonces, estamos en 5 y 6. Ok, entonces sigo. Em, Hay algunas otras buenas prácticas de seguridad, pero ya estrictamente hablando de la parte física, es decir, donde se encuentran los datos. Esto ya va más orientado a un tema de redes, así que no voy a entrar tanto en esto, simplemente que ustedes las conozcan, ¿verdad? Deben de haber personas encargadas de seguridad en las instalaciones, deben de haber guardias, debe de haber monitoreo por cámaras también y sensores de movimiento de ser posibles. Deben de, todo lo que son servidores y la parte de infraestructura de red estar en estantes, ¿verdad? Obviamente bien protegidos o con refuerzos, como menciona aquí, antisismo y otras cosas. Deben de haber generadores de respaldo, UPS, por ejemplo, o también la parte eléctrica, con generadores de electricidad también. Después habla de los sistemas de supervisión de incendios, también tienen que existir, deben de haber sensores de acceso y salida de datos biométricos. No debería, no debería de tener acceso cualquier persona, ¿verdad? Donde se encuentran los datos físicamente. Tienen que haber incluso un control de qué persona entra y a qué actividad entra. Por ejemplo, si alguien entra a limpiar, tiene que haber un registro de a qué horas entró la aseadora, cuál fue la función que desarrolló, deben de haber cámaras y obviamente todo. Y aparte de eso, a qué hora salió. Si alguien llega a hacer alguna manipulación, debe de haber un registro de que quien llegó fue el ingeniero tal, de que hizo tal modificación fue esto, de tal hora a tal hora. Entonces hay que llevar un registro y hay que tener también datos biométricos, aparte de de la seguridad de las instalaciones con guardias o con la parte de cámaras. También ustedes tienen que saber y tener mucho cuidado que a nivel de empresa se hacen trampas de seguridad, se colocan cosas a modo de que los trabajadores puedan caer, ¿verdad? Entonces, si ustedes encuentran como puertas abiertas, accesos o algún tipo de dispositivo como tal, ustedes tienen que reportar, ¿verdad? No vayan ustedes a ingresar o a hacer algún tipo de actividad que pueda considerarse como sospechosa o inapropiada. Deben de haber alarmas, ¿verdad? Cuando se violan medidas de seguridad. Incluso debe de haber alarmas, por ejemplo, cuando se empiezan a recibir en los correos corporativos datos o información que no es correcta. Y si hablamos de que alguien entró, pasó los límites, estuvo más tiempo de lo permitido, etcétera, deben de haber alarmas. Deben de haber detectores de movimiento electrónico, lo mencionaba al inicio, es decir, si por ejemplo en la noche la empresa
pues está vacía en cuanto a personal, deberían de activarse sensores de luz y de movimiento. ¿Por qué? Porque cualquier persona que pretenda andar ahí a medianoche tiene que ser identificado. Debe de haber videovigilancia continua, es decir, deben de haber cámaras que graben todo. Esas cámaras no pueden dejar de funcionar. Y deben de haber cercas y puertas. Eso es una protección del perímetro, ¿verdad? Acá hay algunas medidas. Ustedes pueden más o menos apreciar acá. Esto es una empresa. Básicamente los datos, vean los que estarían por acá. Estos son cuartos de datos. Entonces, todas esas medidas que están aquí son las que se deben de implementar para salvaguardar esa información de manera física. Obviamente existen otras más, ¿verdad? Pero ya para eso ustedes deberían de tomar cursos como el CCNA, que ya están estrictamente relacionados a este tema de seguridad y protección de los datos, porque son cursos ya de redes. Recuerden que este es un curso introductorio, exploratorio, nada más para que ustedes conozcan cómo funcionan estos dispositivos inteligentes, cuál es el objetivo, cuál es el provecho que las empresas obtienen de esto y demás. Entonces, ¿cuál es la seguridad física? Em, Se puede dividir en dos áreas. La parte física se puede ver fuera del perímetro o dentro. Ustedes tienen que saber que los mayores riesgos de seguridad en cuanto a una empresa siempre provienen de adentro, es decir, de las personas que tienen acceso a poder ingresar a la parte donde se encuentran los datos o a la empresa como tal. Cuando hablamos de seguridad por fuera, estamos hablando normalmente del espacio fuera donde está la parte de los muros y eso, pero también se podría acá mencionar como una buena cantidad de metros alrededor, ¿verdad? Entonces pueden haber merodeando personas y demás. Aquí, por ejemplo, se puede ver vulnerabilizado el tema del internet inalámbrico o las conexiones inalámbricas. A las empresas no les gusta colocar Wi-Fi por esa razón, porque el Wi-Fi puede ser detectado fuera del perímetro. Si ustedes ven en su casa, ustedes van saliendo del portón y siguen siendo reconocibles. Entonces, eso es una medida de seguridad fuera del perímetro. Si hablamos interna, estamos hablando de las personas que ingresan físicamente a lo que es la empresa. ¿Cuáles son los desafíos que tienen los dispositivos IoT hoy por hoy? Bueno, son muchísimos en realidad. Em, Uno de los más notorios es que los dispositivos inteligentes se están colocando cada vez en sitios menos tradicionales, como por ejemplo en la parte de agricultura. Entonces, el acceso a estos dispositivos a veces es difícil, es decir, se instalan una vez y uno pretendería o esperaría que no tuviéramos que estar yendo como cada cierto tiempo a verificar que todo esté en orden. Sin embargo, cuando hablamos de esa exposición, recuerden que esos dispositivos inteligentes se pueden instalar en zonas geográficas complejas o en climas complejos. Si les empieza a pegar el sol, eso baja la vida útil del dispositivo. Si empieza a haber humedad, eso es otro tema aparte. La parte también de cómo mantenerlos encendidos, si con baterías o con otra forma de carga. Entonces, ese es un desafío que tienen los dispositivos IoT en cuanto a la ubicación ya no tradicional donde van incorporados. Lo otro es la creciente cantidad de dispositivos. Cada vez existen más dispositivos inteligentes y ustedes ya saben que eso no va a cambiar. Cada vez vamos a estar presentando más dispositivos inteligentes en nuestro diario vivir o en las empresas. Y lo otro es la falta de actualización. Eso puede también ser un desafío para el IoT, sobre todo, por ejemplo, cuando se instalan en lugares muy alejados, muy remotos, no puede darse el mantenimiento del soporte adecuado. Entonces, esa ubicación no tradicional complica realmente que se puedan actualizar, que se puedan mantener o que estén en las perfectas condiciones. Y lo otro que es un desafío es que cada vez están apareciendo más dispositivos inteligentes. Cada vez hay más sensores o más cosas que se están automatizando. Después menciona por aquí algunas cosas. Yo ya había dicho lo de las redes inalámbricas o el Wi-Fi, ¿verdad? Realmente estas han tenido bastante auge, tal vez a nivel empresarial no tanto, porque no es lo más seguro que ellos puedan utilizar. Sin embargo, hay algunas empresas que sí lo utilizan y obviamente tienen que em,
poner más recursos y más esfuerzos para el tema de seguridad. Es mucho más fácil poder vulnerabilizar una parte inalámbrica que una conexión a través de un cable, ¿verdad? Porque con el cable ustedes tienen que estar físicamente ahí para poder, ¿cómo se llama? Para poder hacer un daño o hacer alguna acción. Con el Wi-Fi, con que alguien logre a la distancia detectar esa señal o esa conexión, ahí hay un riesgo, ¿verdad? Entonces aquí dan algunas recomendaciones, como que ustedes siempre cambien la contraseña que viene por defecto en los routers, de que cambien normalmente los nombres de la red como tal, de que proteja físicamente el router, es decir, que no esté accesible para cualquier persona. Nunca proporcionen el SSID, es el nombre de la red. Entonces traten de mantenerlo donde no diga familia Briseño o algo que tenga como relación de a quién pertenece, ¿verdad? Ni siquiera del proveedor, eso que diga claro y demás es como que no es correcto. Otra cosa es que, a ver, ¿qué más? Es que hay algunas aquí que van más orientadas a empresas y yo sé que ustedes no siempre buscan esta orientación. Entonces, aquí habla de firewall, que son dispositivos de redes, ¿verdad? Que sirven para eso. Cisco los vende. Y aquí vuelve a hablar de firewall. En la otra dice, cree una red inalámbrica para invitados. Eso a nivel de empresa sí es factible, pero pues a nivel de hogar no es tanto. Simplemente con que usted esté cambiando constantemente la contraseña, eso ya es un buen avance. Em, y aquí habla de otras cosas que ya son más técnicas, ¿verdad? Entonces no quisiera entrar tanto en esto porque pues no me van a comprender a la perfección para hablar, por ejemplo, de direcciones de control de acceso al medio más. Ustedes tienen que saber algo de redes, lo otro de la función de administración remota, ¿verdad? Son ya términos estrictamente de redes que Cisco pues lo incluye acá, pero no deberían de ser objeto de alcance del curso porque son temas un poco más complejos. Si les interesa abordar más esta parte, de verdad les recomiendo los cursos de CCNA de Cisco, que es donde realmente corresponde ver esos temas. Algunas recomendaciones en cuanto a protección, siempre utilicen antivirus, ¿verdad? Hay otros que son anti-spyware. Los spyware son espías. Em, Proteja sus dispositivos, ¿verdad? Trate de no dejarlos a la vista, trate de dejarlos con contraseña. Incluso aunque usted confíe con las personas que está rodeado, no se confíe de dejar la computadora sin contraseña o su celular sin contraseña y eso. No porque usted oculte algo. Realmente es por un tema de seguridad. Alguien puede hacerse pasar por usted, puede acceder a sus datos de información o puede hacer algún tipo de acción ilegal. Lo otro, mantengan actualizadas todas las aplicaciones, todos sus sistemas operativos. Ya hablamos de los parches de seguridad, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Y aquí hay algo que dice que mantenga el firewall activo. Si lo vemos a nivel de computadoras, por defecto viene activo. Eso téngalo presente que por defecto Windows al menos trae ese firewall activo. Eh, Bueno, aquí creo que esto se me repitió, que es la de la parte de adentro. La seguridad puede ser dentro de la empresa o en el perímetro que la rodea después de los muros, ¿verdad? Entonces aquí creo que se me volvió a repetir esta diapositiva. Dice por acá, un empleado llevó al trabajo su computadora portátil personal, pero no recibió permiso para conectarse a la red hasta que se instalara un software anti-malware. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? Dice aquí, implemente dispositivos de seguridad de red, implemente medidas físicas, implemente controles de acceso, implemente una solución de seguridad integral para terminales y mantenga parches de seguridad actualizados. Dice entonces que el empleado lleva su computadora portátil, pero no le autorizaron que acceda de manera inalámbrica hasta que instale un programa o un software anti-malware, es decir, antivirus o ante cualquier... Es que el virus forma parte solamente de un malware. Malware es software malicioso. Entonces puede ser troyano, puede ser phishing, puede ser boots, etcétera. Entonces habla que sea un software que proteja de cualquier situación o cualquier infección o cualquier enfermedad en la computadora. Entonces la respuesta aquí sería no física, controles. Sería básicamente implementar una solución de seguridad integral para lo que son las terminales. Las terminales en redes, que Cisco lo dice así, es computadoras.
o dispositivos inteligentes. Entonces es lo mismo. La otra pregunta dice por acá, un nuevo empleado necesitaba una exploración retinal, la retina recuerden que es del ojo, para completar su perfil biométrico. ¿Qué mejor práctica de seguridad representa esta situación? Implemente controles de acceso, implemente dispositivos de seguridad de red, mantenga los parches de seguridad, seguridad física y solución de seguridad integral. Entonces sería acá, si habla de algo retinal, que es para biométrico sería la primera, sería control de acceso. Es decir, que para que puedan acceder van a tener que poner su retina para poder ser leídos en un lector biométrico. Luego viene Cisco acá mencionando algunas recomendaciones de cómo proteger nuestros datos personales. Dice acá entonces lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces las voy a enlistar básicamente porque ya las mencioné antes. Lo que usted puede hacer o las recomendaciones que usted puede seguir son realizar copias de respaldo de seguridad de datos importantes. Manténgalos en la nube y en alguna unidad USB o en un disco duro portátil. Modifique la contraseña predeterminada, ¿verdad? Que ya traen, por ejemplo, su router en casa y cambie el nombre de la red. Es decir, no déjenla de defecto y traten de hacer esos cambios periódicamente. Dice acá, realice respaldos de sus datos con frecuencia, es decir, que haga copias de seguridad frecuentes. Acá menciona que hay unas tecnologías que ya los traen los routers que son cifrado de datos. Recuerden que el cifrado es que traducen algo como un hola a un montón de símbolos y la otra parte de cifra recibe ese montón de símbolos y lo convierte al mensaje inicial que es un hola. Conozca cuando los datos se almacenan en la nube. Usted tiene que saber cuándo la información está almacenada en la nube. ¿Por qué? Porque usted al almacenar en la nube le está dando acceso a un tercero, que es una empresa que provee el servicio de la nube, a tener acceso a su información. Entonces tiene que saber cuándo los datos se almacenan en la nube. Hoy por hoy, si ustedes trabajan con Google, ¿verdad? Con cuenta de Gmail o con Microsoft también, tienen que saber que automáticamente todos los datos van a la nube. Es decir, si ustedes utilizan Microsoft en una versión actual, toda esa información está en la nube. Si utiliza Gmail, toda esa información también está en la nube. Y es importante que lo sepan por el hecho de que ellos tienen su información. Lo otro, lea las instrucciones y establezca la configuración de privacidad según corresponda en los sitios de redes sociales. Y eso, traten de no dar permiso a cosas que ustedes no van a utilizar. Y traten de establecer medidas de privacidad en las redes sociales como perfiles privados, utilizar contraseñas adecuadas, no exponerse, ¿verdad? En cuanto a fotografías, por ejemplo, que muestren dónde usted trabaja, dónde usted estudia o dónde usted vive, para que no sean rastreables tan fácilmente. La otra es comprenda que combinar datos no relacionales puede crear información de identificación personal. Bueno. Recuerden que hay dos tipos de información. Información personal como el DNI o el número de identidad y información confidencial, que era básicamente información donde podrían obtener otras cosas nuestras, como cuál es nuestro correo electrónico, nuestra dirección, nuestro lugar de trabajo, nuestra fecha de nacimiento, nuestros nombres de los padres, hijos, etcétera. Eso es información confidencial. Y la personal es la que identifica de manera única a una persona. Entonces, cuando se empiezan a combinar estos datos, podría obtenerse información personal. Los datos confidenciales, si ustedes no los manipulan adecuadamente, eso puede dar pie a que sean más vulnerables al momento de detectar cualquier otro tipo de información. Y la otra es utilizar contraseñas seguras, ¿verdad? Ahora la mayoría de aplicaciones trae algo de que les dice, bueno, el máximo tiene que ser más o menos ocho caracteres, tiene que tener mayúsculas, minúsculas, tiene que tener números o tiene que tener algún símbolo. Entonces ya ahora las mismas aplicaciones nos obligan a cumplir con ese patrón. Solamente les puedo recomendar que no utilicen cosas o nombres o palabras
que tengan que ver con ustedes o con su familia, como nombres, como fechas de nacimiento, como fechas de cumpleaños, como fechas de aniversario, como fechas de natalicio de sus hijos. Ese tipo de información no la coloquen como contraseña. Coloquen cosas que nada que ver. Ya les voy a mostrar unos ejemplos, creo que en la otra diapositiva bien. ¿Qué no tienen que hacer? Por ejemplo, dejar su computadora portátil o teléfono sin desbloquear o sin vigilancia, aunque estén en su casa. Deje la red inalámbrica sin seguridad, es decir, dejar su Wi-Fi público. O dejar la configuración predeterminada del router, eso no lo tienen que hacer. O publicar imágenes personales de usted y sus hijos en Facebook, eso no es correcto. Utilice la misma contraseña para todos los sitios, esa es otra, ¿verdad? Ustedes tienen que utilizar una contraseña diferente para cada cosa. ¿Por qué? Porque si usted utiliza una misma contraseña para todos los sitios donde usted se registra, con que detecten uno, van a poder acceder a todos los demás. Entonces, una buena práctica es que usted los cambie o los actualice y mantenga diferentes contraseñas. No comparta su contraseña con amigos ni familiares tampoco. No publique información que permita que la gente sepa dónde usted se encuentra físicamente o dónde usted vive o dónde usted trabaja o dónde usted estudia. Em, no coloque nombres en la red, o sea, en el Wi-Fi que tienen ustedes en su casa que puedan relacionarlos, por ejemplo, con el nombre de su familia, etcétera. Y no anote las contraseñas y las deje tampoco en un lugar obvio. Las contraseñas deben de estar en nuestra mente. Más de ahí no deben de salir. Ustedes no las tienen que compartir ni demás. Y cuando dije lo de la familia, lo incluyo porque créanme que uno ya la experiencia se los da, ¿verdad? Uno ha visto situaciones bien complejas donde la familia es la que ocasiona problemas. Y si lo vemos a nivel de empresas, quienes ocasionan problemas de seguridad o de vulnerabilidades en esto de la protección de los datos y seguridad de la información, son los colaboradores que están dentro. Entonces, alguien por fuera tiene que saber que usted tiene algo muy valioso para querer hacer daño o ir a investigar al menos de qué es lo que le puede importar de su información y demás. Em, Quien puede estar más interesado realmente son personas cercanas. Entonces tengan cuidado ahí con eso, de a quién ustedes le dan ese tipo de información y no dejen por nada del mundo su computadora o su teléfono sin alguna vigilancia o sin ninguna contraseña también. Entonces aquí hay algunos ejemplos de contraseñas seguras. Entonces vean que las débiles son A, B, C, D, F, G, unos nombres por acá, números seguidos, nombres como Melissa o Sunshine, que es como, Sunshine se me fue el nombre, que es como atardeceres, creo. Password como tal, o princess, o contraseña, o 1, 2, 3, 4, 5, o el nombre del perro, de sus hijos, el año de nacimiento. Esas son contraseñas débiles. ¿Cuáles son las recomendaciones? Que ustedes utilicen cosas que no tienen relación en lo absoluto. Normalmente también pueden utilizar frases o nombres, ¿verdad? Pero escribirlos también erróneamente con objetivo de que sea más difícil detectar. Cuando digo erróneamente, por ejemplo, es escribir errores ortográficos a propósito, ¿verdad? No les estoy diciendo que escriban mal, sino que a propósito lo hagan para que eso dificulte un poco más el riesgo, la vulnerabilidad con esas contraseñas. Siempre utilicen caracteres, mayúsculas, minúsculas y siempre añadan números, pero vean que las contraseñas acá no tienen relación con el nombre de alguien, con la fecha de nacimiento de alguien, con algún tipo de información de algún nombre, nada que ver. Entonces, estas son las recomendaciones en cuanto a contraseñas. Si no han practicado esas medidas de seguridad, pues les recomiendo que hoy lo vayan a hacer, que cambien sus contraseñas constantemente, que verifiquen que cumplen con las medidas de longitud mínima, con las medidas también de los caracteres y demás. Entonces, la tecnología en los hogares inteligentes se ha vuelto muy popular, ¿verdad? Y cada año va creciendo más y más. Recuerden que la pandemia marcó también un antes y un después.
Entonces, ¿a quién no le resulta atractivo, por ejemplo, subir o bajar el termostato mientras se encuentra en el trabajo, por ejemplo, para un aire acondicionado? O que el refrigerador ordene la entrega de alimentos cuando usted llegue a su hogar, o que le avise, le mande un listado para que usted vaya al supermercado después, o que usted pueda encender y apagar algo desde su teléfono sin estar presente en casa. O, por ejemplo, acá dice monitorear al perro o corroborar que su hijo adolescente esté haciendo su tarea para el hogar después de la escuela mediante la activación de cámaras de seguridad y eso. Pues obviamente a todos. Y los hogares inteligentes hoy por hoy han tenido muchísima aceptación, ¿verdad? Y mencionaba también al inicio del curso que lastimosamente acá en nuestro país vamos retrasados con esto por cuestiones ya más culturales o cuestiones ya más económicas, ¿verdad? Hay países que están teniendo hogares inteligentes y que créanme que es algo bastante bueno, ¿verdad? Si se sabe utilizar correctamente. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí habla, por ejemplo, de Siri, habla de Alexa, habla de bombillos inteligentes, habla de lavadoras inteligentes, microondas, etcétera. Ustedes tienen que saber que todo esto, pues, de cierta manera ya existe. Ya saben también por qué hay inventos que todavía no han podido llevarse a cabo, porque no es tan fácil. Es decir, no solamente requiere tener una idea, sino también se necesita inversión, se necesita talleres para crearlo, se necesita conocer programación, se necesitan muchas cosas más para poder llevar a cabo un dispositivo inteligente. Lo otro es que aquí dice que antes de adquirir cualquier sistema de seguridad en el hogar, es muy importante investigar al desarrollador, es decir, la empresa que fabrica esos dispositivos inteligentes, para saber cuáles son las medidas que ellos implementan para salvaguardar nuestra información. Sepan que hay marcas conocidas y hay otras que no las son. Y esas que no las son, precisamente son las que ustedes tienen que investigar para saber si han tenido algún problema con el tema de seguridad, ¿verdad? No con eso estoy diciendo que son malas, sino que ustedes tienen que tener prevención. Hay situaciones que no se recomiendan, por ejemplo, que ustedes accedan a lo que es el Internet público. Por ejemplo, que en un restaurante ustedes vayan a acceder a una red o que ustedes en un aeropuerto, donde a veces es necesario, ¿verdad? Se conecten a cualquier red. Entonces, esas son recomendaciones también que ustedes deben de tomar. Si usted utiliza una conexión Wi-Fi no segura, tiene que saber que hay algo que se llama VPN o una red virtual privada. Esas VPN ustedes las pueden configurar y aquí les voy a mostrar los pasos más adelante para Android y para iOS. Esos son como un túnel. Recuerden que el problema de la conexión a Internet es precisamente esa conexión a Internet. Si lo hablamos ya de un Internet inalámbrico, es todavía más complejo porque es más fácil ser vulnerabilizados. Entonces, esas VPN son una red que es como un túnel donde, un túnel donde nosotros navegamos en Internet sin poder ser detectados. Entonces, las empresas utilizan mucho las VPN precisamente para cumplir ese objetivo. Cuando hay trabajadores que están fuera y requieren trabajar de manera remota, es decir, conectarse a través de Internet para acceder a los datos de la empresa, ellos crean ese pequeño túnel. Esto ustedes también lo pueden hacer, ¿verdad? Sepan que hay VPN que son gratuitos, otras que son de pago a nivel de dispositivos celulares como tal, o teléfonos inteligentes o smartphones, pero es una buena herramienta, ¿verdad? Para cuando ustedes no están seguros de a quién pertenezca una red pública o un Wi-Fi gratis o abierto, lo pueden implementar. Ya les muestro aquí donde lo pueden encontrar. Acá están los pasos. Recuerden que esta presentación yo se la voy a estar compartiendo en el grupo en un ratito. Esto es para Android, ¿verdad? Aquí usted desbloquea su teléfono, abre configuraciones, redes inalámbricas y redes, se va a más, selecciona VPN, la crea y con eso usted puede acceder de manera segura. Y estos son los pasos para lo que es iPhone, ¿verdad? Siempre configuración, general VPN, agregar configuración de VPN, se hace un cliente, se establece el tipo, se agrega la configuración, el nombre, se guarda y ya con esto ustedes tienen una VPN activa. Entonces, esa presentación recuerden que yo se las comparto para que lo vean ustedes o lo pongan en práctica en sus dispositivos móviles. Entonces, este capítulo 5 habla básicamente de que nosotros en el IoT
tenemos cualquier cantidad de dispositivos inteligentes. Recuerden que todo puede programarse, es decir, cualquier idea que uno tenga realmente podría ser llevada a IoT si se tienen los mecanismos, las herramientas de inversión y demás para poder hacerlo. Pero algo que es preocupante es el capítulo 3, que era todo genera datos. Cada vez tenemos más información. Ustedes analizaron de que las empresas tienen que dedicar muchos esfuerzos, muchos recursos para poder saber manipular ese Big Data o estos datos masivos, para saber sacarle provecho y para tomar decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque si esos datos no son los correctos, no son los mejores o no son verídicos, las empresas pueden fracasar. Y ustedes vieron que hay muchísimas empresas que podrían tener este problema con eso de que no sepan manipular o qué hacer con los datos masivos que están obteniendo. Entonces, después proviene el tema de la automatización. Las empresas están utilizando la automatización para cada uno de sus procesos. Están haciendo uso de lo que es el IoT, pero complementado con otras tecnologías como la inteligencia artificial, como el machine learning, realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Pero al final, todo esto que mencionamos en los 4 capítulos anteriores se tiene que proteger. Ustedes tienen que saber que existen dos tipos de información, que básicamente son la información personal y la información confidencial. Tienen que saber que las empresas tienen nuestros datos, querramos o no. Al momento de hacer uso de cualquier aplicación o cualquier conexión a Internet, las empresas tienen nuestros datos y nosotros lastimosamente no leemos esas condiciones de término de usos y servicios. ¿Por qué? Porque lo ocupamos. Por ejemplo, yo no me puedo poner a pelear con WhatsApp porque tenga algo que no me parezca en esas condiciones de uso y servicio. ¿Por qué? Porque WhatsApp es la herramienta que yo utilizo para trabajar. Entonces simplemente me toca darle a aceptar, aceptar, aceptar. Y simplemente, pues, me imagino que rezarle a Dios porque no hay una situación con esta aplicación en cuanto a seguridad. Básicamente, pues no queda más que eso. Recuerden que hablando en términos de seguridad, no podemos estar un 100% protegidos, jamás. Solamente podemos mitigar o reducir la exposición ante cualquier vulnerabilidad o riesgo. Recuerden que hay dos entidades que pueden querer nuestros datos, los buenos y los malos. Estoy hablando ya de hacking. Los buenos son los éticos, ¿verdad? Los que hacen su o ejercen su profesión correctamente y los malos lo contrario. Em, Recuerden que la motivación de robar información para los hackers de sombrero negro o los no éticos no siempre va a ser dinero. Puede ser ego, desestabilizar un negocio, una empresa, incluso una persona, la integridad de una persona, promover, por ejemplo, guerras económicas, políticas, etcétera. Entonces hay muchas motivaciones que no necesariamente están resumidas a dinero. No siempre también recuerden que los ataques son dirigidos, es decir, no es que ya saben todo de usted y van directo a usted. Por ejemplo, cuando usted recibe un WhatsApp de que le empieza a solicitar información o etcétera, no es porque ya lo conozcan, sino que en algún sitio encontraron una base de datos con sus datos y empiezan a mandar esta información a ver a quién cae. Y obviamente cae la persona que no tiene los conocimientos necesarios para identificar que esta es una forma operando de obtener nuestra información. Después mencionábamos, ¿verdad? Buenas prácticas, que era lo correspondiente a la tarea, que se podían implementar a nivel de empresa, otras a nivel de nosotros usuarios normales. Y luego el tema de la conexión inalámbrica, que eso es un problema en cuanto a seguridad más grande todavía aún. Recomendaciones, no lo mantengan abierto. Es decir, su red de su casa, manténgala con contraseña, traten de cambiar los nombres constantemente y la contraseña igual. Cuando vean conexiones abiertas, ustedes no se conecten por nada del mundo, créanme que eso puede ser bastante riesgoso. En el peor de los casos, pueden acceder a toda la información del celular en el que ustedes se están conectando y ya saben qué puede pasar. Em, Otras medidas de seguridad, por ejemplo, tener antivirus, mantener las actualizaciones de las aplicaciones y eso actualizadas constantemente, tener contraseñas seguras, no dejar la contraseña expuesta o no dar esa información o dejarla anotada, muchas cosas que ya mencioné. Solamente sí, quítense la idea de que aunque ustedes implementen 1 millón de medidas de seguridad, van a estar 100% seguros. Eso es mentira. Siempre van a haber riesgos y aquí pues
cualquiera puede ser víctima. Em, Aquí lo dice, ¿verdad? A medida se instalen cada vez más sensores inteligentes, ya sea en nuestros hogares, eso va a aumentar obviamente la posibilidad de que surjan más problemas de seguridad. Em, Créanme que todo lo que es de informática conlleva temas de seguridad, pero lo que ocasiona este problema es esa conexión a Internet. Y recuerden que esa conexión a Internet es lo que requiere realmente un dispositivo inteligente para ser considerado IoT. Entonces, esta es nuestra unidad número 5. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quisieran comentar o aportar. Cuéntenme cómo estamos. Qué silencio. No hay dudas, no hay preguntas. Yo hasta ahí tengo todo claro, ingeniera, perdón. Ok. Tengo todo claro y bueno, como ya había recibido, ya recibí el Ciberseguridad. sí de ciberseguridad, pues, y he estado recibiendo algunas capacitaciones al respecto. He estado viendo eh, todo el contenido y está todo muy bien dentro del Ok. espacio. Bien. Yo les voy a estar compartiendo para los que no han llevado ciberseguridad todavía, por si les interesa el tema, que se va a estar dando a partir del 2 de junio. Del 2 al 2 semanas dura ese. Sería del 2 al 13, por si les interesa inscribirse. Ok, entonces, rapidito acá, sin perder mucho tiempo, vamos a discutir esta unidad 6. Recuerden que esta no tiene actividad en la plataforma de Info, simplemente es una unidad que Cisco tiene y más que todo es promocional. Básicamente ellos dicen que en los últimos años el IoT ha crecido exponencialmente y tienen toda la razón. Ahora ya hay profesiones formales donde surge el concepto de IoT o Internet de las Cosas como tal. Entonces hay muchas oportunidades de estudio y de negocio. Cuando hablamos vamos a ver, de estudio. Bueno, creo que empiezo con el mercado laboral primero. Em, con el mercado laboral, ¿qué pasa? La inteligencia artificial ha tomado muchísimo auge. Ya vieron que el desarrollo de aplicaciones o la programación de dispositivos y la programación de aplicaciones también es una oportunidad laboral. Hay especialistas también en seguridad de IoT, o sea, de dispositivos inteligentes. Hay redes empresariales que implementan el IoT y hay centros de datos, es decir, donde se almacena la información. Estas son las áreas que están estrictamente vinculadas con el IoT. Tienen que saber también que no todos los trabajos creados por el IoT están relacionados con la informática. ¿Por qué? Porque el IoT es un servicio que se le ofrece a muchos diferentes tipos de compañías. Entonces, habrá que ver el modelo de negocio de cada una de ellas. Recuerden que veíamos en la unidad de anteayer, que era la 4, que habían las redes basadas en intención y que las compañías, en base a sus objetivos empresariales, establecían el IoT para cumplirlas y utilizaban los datos y demás para lograr adaptarse a esos objetivos o estrategias empresariales que se definen desde un inicio. Entonces, no siempre van a estar relacionados trabajos que necesitan IoT con informática, no siempre. Sin embargo, estos que están acá, sí, si a ustedes les interesa más este tema del Internet de las Cosas, sepan que hay más oportunidades de formación. En Info creo que hay un curso, perdón, en Cisco creo que hay un curso más que ustedes lo pueden tomar. Em,
y que ya prácticamente también ustedes pueden buscar en Google cursos de IoT como tal o incluso oportunidades laborales de IoT y van a encontrar puestos de trabajo, ¿verdad? Obviamente quienes nos vemos beneficiados más de esto somos nosotros los informáticos. Nosotros los informáticos, porque pues nosotros recuerden que somos los que creamos estos dispositivos, los que les damos mantenimiento. Aunque me parece que había algo de las oportunidades de estudio. Bueno, creo que desde aquí empieza. Entonces nosotros los informáticos tenemos que crear esos dispositivos, mantenerlos, pero también recuerden que para operar estos de cierta forma pueden ser muy inteligentes, entre comillas, pero van a requerir que un humano los active. Si un humano no los activa, entonces no pueden funcionar. Si no se les suministran datos, tampoco, ¿verdad? Entonces aquí Cisco dice que ellos han capacitado más de 5 millones de alumnos hasta el momento del 2024, creo que fue. Aquí se ofrecen muchos cursos de redes, telecomunicaciones, más que todo en esa área, ¿verdad? Algunos introductorios como estos, como ciberseguridad, etcétera. Linux, entre otros. Cisco menciona que tiene diferentes certificaciones, ¿verdad? Seguramente ustedes ya saben que Cisco es una de las empresas pioneras en redes. Entonces casi todos sus cursos están orientados a esto y pues hay otros cursos que complementan directamente esa parte de redes. Menospreciar cualquier otro curso, el más importante, los famosos CCNA, ¿verdad? Son 3 niveles. Actualmente en Infop se están dando uno. Ahorita en junio creo que arrancan con el 2. Si les interesa especializarse en redes y telecomunicaciones, esas son las opciones que tenemos nosotros disponibles al menos. Eh, Creo que Cisco después acá menciona que hay algunas instituciones como el Proyecto Carolina y hay otros, o sea, ustedes pueden buscar en Google básicamente cursos o profesiones o puestos de trabajo de IoT y créanme que les van a salir. Recuerden que IoT significa Internet of Things o Internet de las cosas. Entonces, hoy por hoy, ustedes pueden hacer negocios con el Internet de las cosas o pueden educarse y formarse para aplicar a puestos de trabajo que se crean gracias al IoT. La mayor parte sí está orientada a informática, pero tienen que saber que no todos van a esa orientación. Hay otros como por ejemplo analista de datos y esos sí forman parte de informática, pero tienen otro tipo de formación distinta. Sepan que si hablamos de ingenieros de datos, analistas de datos y eso, son profesiones muy bien pagadas, perdón. Em, Obviamente el nivel de responsabilidad es grande, pero gracias a Dios y a las personas que inventaron su IoT, recuerden que tenemos aplicaciones ya creadas que permiten poder interpretar esos grandes volúmenes de información. Veían ustedes también en una de las unidades que hablábamos de un procedimiento distribuido, que es un gran conjunto de datos, lo íbamos segmentando para poder tratarlo de una manera adecuada a cada uno de ellos y de esa forma obtener información valiosa. Recuerden que los datos masivos también se veían o se representaban en imágenes como gráficos o representación visual. Entonces, esa interpretación también puede ser considerada como profesiones o oficios dentro de lo que viene siendo esas oportunidades de educación o de negocio, precisamente del IoT. Entonces, yo les estoy compartiendo en un ratito esta presentación, ¿verdad? Creo que aquí solamente importante que ustedes pueden encontrar algunas certificaciones como perdón, inteligencia empresarial, sistemas informáticos, programación informática, ciencia de informática o ciencia de datos, lo que mencionaba la administración de base de datos, automatización electromecánica. Recuerden que viene aquí también un tema de la robótica, tecnología de redes Linux, administración de redes como tal, análisis de sistemas o administrador de servidores web. Todos estos son tipos de enseñanza superior que ya están establecidos como profesiones. Entonces, a ustedes les interesa especializarse en IoT, busquen esas oportunidades. Tal vez acá en nuestro país son bastante limitadas quizás todavía, pero seguramente fuera y ahora que la educación se ha tornado más en un entorno virtual, seguramente ustedes encuentran la forma de poder seguirse formando en este tema
de IoT. Entonces, básicamente, ese es un resumen nada más. Recuerden que de esta unidad no hay tarea. Ya hoy desarrollamos las 5 tareitas correspondientes a la plataforma de Info, ¿verdad? La primera era una encuesta, la segunda es una invención de IoT que ustedes propondrían. La tercera es un foro sobre 3 preguntitas, diferencia entre información y datos, cuál es el proceso que se lleva para pasar los datos a información. Y la otra era cuáles son, se me fue. Era algo como referente a cuáles son las cosas que afectaban que las empresas tuvieran como un beneficio en IoT, ¿verdad? Que mencionábamos la calidad de los datos, entre otras cosas. Luego, la cuarta era la automatización, es decir, cuál es el beneficio que las empresas tienen con la implementación del IoT y la automatización. Recuerden que el término automatización es aplicar tecnología para que cada vez el humano intervenga menos en una actividad. Y la 5 era un cuestionario. Recuerden que tienen 3 intentos. Si no tienen todo el puntaje a la primera, lo pueden volver a hacer. En el grupo de WhatsApp mandé la respuesta, ¿verdad? También la encuentran en esta presentación. Era el primer cuadrito azul que estábamos discutiendo acá. Este que estaba por aquí. Perdón. Entonces, es en base a esta lectura, que son buenas prácticas de seguridad. Y con esto estaríamos ya concluyendo todo lo que es correspondiente al curso de la plataforma Info. Yo el día de mañana voy a estar creando sus usuarios en la otra plataforma de Cisco, ¿verdad? Traten de no faltar mañana. Y les voy a dar una inducción de cómo vamos a trabajar en esa plataforma. Sepan que lo que yo vi en estas presentaciones es en un 95% lo mismo que está en la otra plataforma. Entonces, ahí hay lecturas que solamente pues las vamos a utilizar para retroalimentar cualquier cosa que no haya quedado eh, clara tal vez en lo que son las clases que hemos llevado hasta el día de hoy. Entonces, si no tienen dudas, consultas, no sé si las tienen, cuéntenme. ¿Dudas, preguntas? Siempre, disculpe, ingeniero, Ujú. siempre nos va a compartir la presentación de Sí, del PowerPoint. ahorita se los mando. Oh, muchas gracias, muy amable. Ok, ¿solo otra Porque cosa? eso nos sirve como retroalimentación también constante. Sí, solo una cosa más. Recuerden que nosotros la última reunión virtual va a ser este viernes, ¿verdad? Este viernes 16. Nos quedan solo 3 días, miércoles, jueves y viernes, para terminar la otra plataforma. Sin Correcto. embargo, ustedes van a tener hasta el 18 para subir todo lo que tengan pendiente. Vi que ayer avanzaron varios, ¿verdad? Traten de seguir avanzando el día de hoy para que quedemos solo mañana con la plataforma de Info y ya después solamente con un examen final lo van a hacer conmigo, ¿verdad? No tiene mayor dificultad. Ok, entonces si no tienen más dudas, preguntas, me quedo hasta acá el día de hoy. Nos encontramos mañana siempre a las 5 de la tarde. Traten de no faltar, por favor, para crear esos usuarios y no perder tanto tiempo en eso. Em, bueno, si no hay dudas, preguntas, sería todo por mi parte hoy. Que tengan una feliz noche. Ingeniera, hay Díganme. las ¿Cómo? hay los archivos que le voy a subir a, ahora, ya a partir de aquí son en ODT de Ah, bien. Linux, porque no hay problema en No, eso. ninguno. Ah, bueno, perfecto. Es que ahorita estoy reparando mi equipo y me estoy utilizando más lo que es Linux. El, eh, Estoy actualizando el sistema a Windows 11 con las últimas actualizaciones que hay por lo que viene el nuevo control que viene que ya elimina lo que es el Windows 10 Ok, y las no, no hay otras. ningún problema. Ok, muchas gracias. Ok, a la orden. Listo, feliz noche a los demás que veo que no se han retirado. Feliz noche.